¿Qué tal, amigos? Continuamos con el video 2 de este mini curso básico, muy básico, de electricidad y electrónica, para el cual nos estamos valiendo, además de los humildes conocimientos que uno tiene como electricista matriculado, técnico electrónico informal, de haber aprendido con amigos que eran técnicos, pero nunca formalmente. Algún curso hice en un instituto que se llamaba CEPA, que estaba, pero de electrónica básica, de haber trabajado armando plaquetas, no sé si alguna vez les conté, emplaqué todo, y valiéndome de este importante material de la cátedra en la cual estoy como ayudante de un ingeniero electrónico. Estoy usando las placas de su autoría, de su presentación, para que sean como la columna vertebral de la cual vamos desprendiendo conceptos, por ahí ampliando un poco, algunos no tanto, o algunas fórmulas que me parece que para el caso no son tan importantes, pero igual las podemos ver. Bien, y antes de continuar quería agregar información que me di cuenta que faltaba. Lo dije en varios momentos, creo, no existe material totalmente conductor, siempre hay cierta resistencia que es inversa a la conductividad del material, o sea, R, la conductividad es 1 sobre R. Tampoco hay materiales totalmente aislantes, siempre va a haber una tensión que rompa su estructura atómica y destruya el material, por supuesto. Pero cuando un rayo le pega a un árbol, está pasando a través del árbol la tierra y lo quema, lo incendia. Bueno, hay muchos ejemplos de eso, de líneas de alta tensión que pierden por algún motivo la aislación de esos que había mostrado, esos aisladores de porcelana. Porcelana es muy buen aislador, como el vidrio, además no absorbe agua, es higroscópico, por ejemplo. La madera es buen aislante, pero si se moja absorbe humedad igual que el papel. La tela tiene cierto grado de aislación, pero pasa que también absorbe agua. Hay una tabla, ya que estamos en esto de ampliar un poco la información, a ver. Bueno, miren, vamos a matar 2 pájaros de un tiro. No suena muy lindo eso, ¿no? De andar matando pájaros a tiros. Pero bien, les voy a mostrar. Acá tenemos esta tabla que tiene, no está completa, los aislantes, no, pero no está completa. Y los datos de resistividad, a ver si la puedo conseguir completa. Bueno, esta es más interesante. Acá tiene la resistividad ohm en ohm. Plata 1,59 por 10 a la menos 8. Pueden ver que son resistencias muy bajas, ¿no? Después tienen los semiconductores, que ya pueden ver que tienen resistencias bastante altas. Germanio no. Y los aislantes, vidrio 1 por 10 a la 10 a 1 por 10 a la 14, son terribles valores de alta resistencia. Bueno, con esto les muestro las dos tablas. Pueden compararlas con otras, siempre, pero para que tengan una idea de la diferencia que hay entre algo que es conductor y algo que es aislante, ¿no? Y otro concepto que me parece que hubiese estado bueno por ahí desarrollar un poquito más, así que aprovecho y lo hago ahora, es como retomar, es el de sustancia. Las sustancias son lo que forma la materia, ¿no? Justamente está formada por átomos, pueden formar compuestos, pueden ser orgánicos, inorgánicos, estructuras cristalinas, compuestos metálicos. O sea, hay una infinidad de, por ejemplo, las moléculas
son la menor parte de la materia que tiene las características de la sustancia que compone. Son combinaciones estables eléctricamente neutras de átomos, como el agua, H2O. Gran parte de la materia es compuesta por moléculas. Lo que les decía, es medio difícil encontrar la sustancia pura. Tienen una diversidad enorme, pueden ser simples, compuestas. Bueno, las compuestas son llamados compuestos químicos. Las sustancias simples están integradas solamente por un elemento. ¿Vieron lo que hablábamos del cobre? Pero tiene que ser puro. Son sustancias simples. Pueden aparecer en forma unitaria, un solo átomo, o en varios átomos del mismo elemento químico. Lo importante es que no se pueden descomponer o separar las moléculas de las sustancias en diferentes elementos, ya son el elemento en sí. No se pueden separar utilizando métodos físicos de separación. ¿Se acuerdan que les había dicho? Hay métodos para dividir el núcleo, pero entramos en energía nuclear, ¿no? Sustancias simples, el bromo, el ozono, el sodio, el azufre, el cromo, hidrógeno, yodo, oxígeno, cloro, potasio, oro, cobre, ¿lo dije? No. Compuestas son las que están formadas por al menos dos átomos de dos o más elementos químicos unidos químicamente en proporciones definidas, como el agua. Esto quiere decir que las sustancias compuestas pueden descomponerse en sustancias simples. Hay que realizar diversos procesos químicos, pueden ser diferentes según la sustancia compuesta que querés separar. En general se encuentran en interacción entre ellos, ¿no? los elementos, para estar combinados. Justamente vuelvo a que la mayoría de sustancias en la naturaleza son compuestas. Hay sustancias binarias, ternarias, cuaternarias, compuestos orgánicos, inorgánicos. Igualmente es como que nos estamos yendo, ¿no? del tema. Vamos a volver un poquito para no irnos. Entonces, habiendo completado eso, que espero que les haya parecido correcta la información que les brindé, vamos a agrandar un poquito la placa. Vamos a entrar en el concepto de corriente eléctrica. Recuerdan que los elementos que eran conductores tenían electrones que podían ceder en el último nivel de energía de su átomo que lo compone. Bueno, acá hablamos de sustancias puras como el cobre, o más o menos puras, ¿no? Pueden tener impurezas, pero prevalece la estructura atómica del elemento conductor. Entonces, ¿qué pasa? Como habíamos visto que este elemento, este material, vamos a decirle esta sustancia, cobre, puede ceder electrones, estos electrones no van a estar en condiciones normales, no van a estar saltando como locos, yendo y viniendo, aunque sí bajo condiciones de temperatura y todo hay una agitación térmica, que es otra cosa, y ahí sí los electrones es como que empiezan a vibrar dentro de la materia, porque estás, por ejemplo, calentando un metal. Y acá podemos ver, por ejemplo, un medio conductor, por ejemplo, metal, cargas eléctricas se mueven en un flujo, y para que ocurra esto tiene que haber algo que se llama diferencia de potencial, tiene que haber una tensión que empuje estos electrones en forma ordenada. Para la corriente eléctrica es el flujo ordenado de los electrones. Si el electrón puede saltar para un lado o para el otro de acuerdo a su ángulo que se encuentre, va a ir a otro electrón y todos van a ir como un flujo hacia del lado que sobran electrones hacia el que falta. El que sobran electrones es el negativo, el que faltan electrones es el positivo. Si bien históricamente, otra vez habíamos visto que Franklin, por la época de Franklin, se habían hecho estudios y se determinaba en esa época que la corriente era un flujo y que iba de positivo a negativo. Después se
se dieron cuenta que no, que en los metales los que se mueven son los electrones, no el átomo no va saltando por la estructura, sino los electrones de la última capa de valencia o nivel de energía hacia otro electrón. Entonces rayábamos del negativo al positivo, pero en electrónica se sigue manteniendo por convención de positivo a negativo. Entonces tenemos el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo a través de una superficie, se denomina corriente eléctrica. Si yo no sé si superficie también puede ser, no necesariamente es una superficie, también puede ser como si fuese un espacio tridimensional de la materia, ¿no? Que uno lo tiene que determinar. Y dq tiempo, dt de tiempo. La unidad es el amperio, que es el coulomb en un segundo. Cuando hay un coulomb en un segundo, es un amperio. ¿Qué es un coulomb? Son 3 trillones, si no recuerdo bien, igual no los van a andar contando, les aseguro, de electrones que pasan por un lugar determinado, por ejemplo de un conductor, de un cable, en un segundo. 1 trillón de electrones es 1 ampere. Ahí ya empezamos a tener, otra vez volvemos a lo mismo. ¿Se acuerdan de lo de la cancha de fútbol? Que si lo llevamos, las proporciones que tiene de espacio entre el núcleo y, bueno, y así todo, tenemos 3 trillones, perdón, no sé qué 3 trillones de electrones que pasan, son 1 ampere. Ya los que sean electricistas electrónicos, para ser los electricistas ya hablamos en amperes, también a veces en miliamperios, pero miliamperio es un submúltiplo, ¿no? Micro es una millonésima parte de un ampere, mili es una milésima parte de un ampere. Y kilo son 1000 amperes, es un múltiplo, y mega es 1.000.000 de amperes. Acá teníamos otra explicación muy interesante que dice que el sentido de la corriente eléctrica coincide con el campo E, el campo eléctrico, justamente la diferencia de potencial, el potencial, lo que empuja a los electrones, responsable de la corriente eléctrica en caso de los portadores de carga positivos. Si los portadores de carga son negativos, como los electrones, la corriente tiene sentido opuesto. Quiero hacer una aclaración. Para que se muevan las cargas positivas, se pueden mover. ¿Se dan una idea en dónde se pueden mover las cargas positivas? En un líquido o en un gas. Para un lado van las cargas positivas, o sea, los iones, el átomo cargado positivamente, se va para el otro lado, se mueven. En los sólidos solamente se mueven los electrones. En los líquidos y gaseosos se va para un lado las cargas positivas, para el otro las negativas. Por ejemplo, una batería. Un tubo fluorescente, tubo de descarga. Por eso acá dice, la corriente tiene sentido opuesto al movimiento de las cargas eléctricas. Si los portadores de carga son negativos, los electrones, la corriente tiene sentido opuesto al movimiento de las cargas eléctricas. Bien. Yo quería hablarles de otra cosa. Esto es muy importante, corriente eléctrica, densidad de corriente. Tiene una relación la corriente, más densidad de corriente. Obviamente hay cosas como que son parecidas, pero no son exactamente lo mismo. Pero quería hablarles de otro concepto. Voy a introducir otro concepto, tomarme el atrevimiento de agregar información que creo que les puede ser útil. Y valiéndome de la magia de internet, les quería presentar al circuito eléctrico. Acá tenemos diferentes representaciones pictóricas, más o menos icónicas. ¿Qué es icónico? Que la imagen se asemeja a lo que es en la realidad. Y también tenemos simbologías, con diagramas con los símbolos de los componentes. Vamos a empezar por, no sé, la que ustedes quieran, la primera. Vamos a empezar por la primera, esta, y vamos a abrirla en una pestaña nueva, por lo cual lo vamos a traer acá y vamos a agrandarlo. Quería hablar del circuito eléctrico. Circuito eléctrico viene del griego, de circuito, de algo que es como que recorre un círculo, tiene relación con las pistas de carrera, algo que es un recorrido circular.
Entonces esto ya nos explica la etimología de la palabra, un poquito de qué significa la palabra. O sea, conociendo la etimología de la palabra, entendiendo qué quiere decir, ya nos explica gran parte. Un circuito, por ejemplo, que la corriente va a dar toda la vuelta y vuelve a la fuente. Y hablando de eso, un circuito eléctrico está formado por un generador, en este caso pueden ver dos pilas conectadas en serie, dos pilas, no sé, de 1,5 volts. En serie es que el positivo alimenta el circuito, el negativo va conectado con el positivo acá y el negativo al resto del circuito. Entonces los electrones van a salir por acá. Esta llave, como pueden ver, de cuchilla está abierta, se van a terminar acá. Entonces los electrones van hasta acá y se quedaron acá. Cuando se cierra esto, estaría bueno mostrarlo. Cuando esto se cierra, los electrones van a continuar y acá, si hay lamparitas, las van a encender. Acá podemos ver que una parte de los electrones va para un lado y otra para el otro. Acá ya vamos a hablar de otro concepto después, la resistencia paralelo. Y vuelve por acá. Como podemos ver, el circuito está formado por un generador, cables conductores que llevan la corriente, un elemento de control porque corta y cierra el circuito, abre y cierra el circuito, y las cargas, que son en este caso lamparitas. Justamente lo que mostré no me emociona mucho. ¿Por qué no me emociona mucho? Porque no sé si se entiende, no quería hablar ya mismo del concepto de paralelo, de cargas paralelas. Y otra cosa que no me gusta es que no tiene lámpara esto. Vamos a buscar uno que tenga lámpara. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no hay lámpara? Está abierto el circuito. Está abierto el circuito. Entonces vamos a buscar. Acá tenemos otro pictórico. También una pila, una batería. Los cablecitos. En este pueden ver que están conectadas de diferentes formas. Ya vamos además tirando algunas cosas. ¿Se dan cuenta qué diferencia había? Que las otras estaban conectadas en paralelo, o sea, el cable llegaba y alimentaba una y alimentaba otro. El mismo cable alimentaba las dos. Acá no. El cable alimenta uno, pasa por una la corriente y va a la otra. Bueno, esto se llama serie. Y tiene la característica que si una de vos sacás una lamparita, se apaga la otra. Estás abriendo el circuito. La corriente es la misma para las dos. Y en el otro, no, en el otro vos podías sacar una lámpara y la corriente seguía por la otra lámpara, porque estaban en paralelo. Igual todavía no íbamos a hablar de esto, pero les voy tirando. Este es un circuito pictórico, o sea, estamos viendo algo que se asemeja a la realidad en sus imágenes. Tal vez tendría que haber empezado con esto, no con dos lámparas. Pero bueno, yo ya les voy tirando algo para que el que no conoce nada, sé que muchísimos ya conocerán que es un circuito con cargas en serie, en paralelo. Otros no. Bueno, la pila, el cablecito azul para indicar que es el negativo, el rojo el positivo, pasa por el interruptor que si está cerrado, prende la lamparita. Sacamos la lamparita. Como se puede dar cuenta, el interruptor y la lámpara están en serie, como estaban las otras dos lámparas. Si yo pongo otra lámpara acá, está en serie con esta lámpara y a su vez está en serie con el interruptor. Bien, volviendo un poco al material de cátedra, digamos, digo de cátedra porque esto es material de cátedra. Yo simplemente agrego unas cositas más que creo que pueden ser útiles y van como haciendo una introducción más amena a lo que es la electricidad. Incluso ahora iba a buscar una foto de un circuito real, pero bueno, esas imágenes eran pictóricas, eran ilustraciones, digamos. Bueno, acá pueden ver que si el medio conductor no existe un campo eléctrico, lo que decíamos, si no están conectadas las pilas, no actúa fuerza sobre los portadores de carga, los electrones, y no se moverán, se apaga la lámpara. El conductor está en equilibrio electrostático, esto no implica que los portadores estén en reposo, porque está la agitación térmica también. Pero no hay un desplazamiento neto, no hay un desplazamiento ordenado de las cargas.
un interesante diagrama que miren, los electrones libres de la red se comportan como las moléculas de un gas chocando contra átomos, pero no están ordenados con los átomos de la red cristalina. Debido a la temperatura, los portadores de electrones libres en los metales tienen un continuo movimiento aleatorio, agitación térmica, chocando con los iones de la red cristalina en materia de forma que no se produce flujo neto de carga, o sea, no se produce una circulación ordenada. El equilibrio térmico, electrostático, en equilibrio térmico electrostático no hay flujo neto de cargas. O sea, tres cosas que dicen lo mismo. Si no hay campo eléctrico, no se mueven en forma ordenada los electrones. Si bien hay una agitación que es producida por la temperatura, pero no es una corriente eléctrica, no confundir. Y al final, de nuevo, insiste que para que exista una corriente eléctrica neta en un conductor debe existir un campo eléctrico en su interior. Y estaba, creo, bastante explicado con esto. Si sacamos la pila, se apaga la lámpara. La lámpara nos está indicando que no circulan electrones. Después vamos a ver por qué se prende la lámpara. Es básico para mucha gente que esté viendo el video. Les agradezco que lo estén viendo, porque me imagino que la mayoría que están viendo estos videos no necesitan hacerlo. Pero por ahí les interesa ver cómo se puede enfocar o ver estos conceptos desde otro punto de vista, un poco intentaremos más didáctico. Hay mucha información, mucha bibliografía. Ahora que recuerdo, por ahí puedo volver sobre eso, me pasaron un manual de electricidad, pero de Córdoba, que está muy bueno. Bueno, habíamos visto que era la corriente eléctrica. Ahora vamos a ver la intensidad de corriente, que ya también vimos más o menos qué es. Y acá dice, supongamos que queremos calcular la carga eléctrica que pasa por una superficie dada, superficie A1. Podemos imaginar esa superficie como la sección recta de un cable. La carga total que pasa por la superficie en un tiempo. Otra cosa, recuerden siempre todos los procesos físicos de la naturaleza necesitan tiempo. El tiempo es una variable fundamental. Y materia, como se darán cuenta, superficie, el material adecuado para que se dé el proceso y las energías relacionadas, ¿no?, a ese proceso. Entonces, en un tiempo AT es función de la densidad de portadores. La densidad, cuántos por unidad de medida, ¿no?, de volumen sería. Portadores por metro cúbico, acá está el volumen. Q, la carga de cada uno, y la velocidad que se mueve. La velocidad es la velocidad de la luz. Luego la corriente que circula por el cable de sección es, bien, carga en tiempo. Bueno, acá hay una relación directa con la sección. A mayor sección puede pasar más corriente. Son fórmulas un poquito más complicadas que terminarán derivando. Bueno, y se sigue complicando, porque recuerden que es un ingeniero el que hizo esto. Hago una explicación matemática. La densidad de corriente dice cuántos portadores de carga atraviesan una superficie por unidad de tiempo. Densidad sobre superficie, esta fórmula ya la vimos. Es un vector que tiene el sentido del campo eléctrico aplicado y no el de movimiento de las cargas portadoras. A ver cómo lo explicamos un poquito. Ven que acá las flechitas indican que pueden ir para cualquier lado, pero el sentido es este, de acá a acá. ¿Por qué? Por el potencial que se le aplica, la diferencia de potencial. El ángulo que forma la normal a la superficie con la velocidad de las cargas portadoras. Bueno, hay un sentido que es de las cargas positivas hacia un lado, de las negativas hacia el otro. Igual recordemos que en los sólidos las
cargas positivas no se mueven, solo las negativas. Tiene relación con el flujo de corriente, obviamente tiene relación directa con la intensidad de la corriente. Bien, y como estamos en 25 minutos, wow, no puedo creer. Llegamos a la placa de resistividad y ley de Ohm. Hacer una breve introducción. ¿Se acuerda que habíamos dicho que había materiales conductores y aislantes, pero que ningún material es totalmente conductor, ningún material es totalmente aislante? Bueno, estas propiedades se pueden acentuar, disminuir, ya sea resistencia o conductividad, para lograr ciertos fenómenos que manejen, que conviertan la energía en otro tipo de energía. Esa es otra. Recuerden que la energía siempre se está transformando hacia otro tipo de energía. La energía no se crea de la nada, ni se puede autorreciclar generando algo de movimiento perpetuo, porque siempre hay pérdidas de energía. Cuando vos aplicás a algo, hay pérdidas de distintos tipos de energía. Es la primera ley de la termodinámica. Por eso no se puede hacer motorcito que alimente un generador que vuelva motorcito, que esté conectado al eje de un generador y los cables del generador vuelvan al motorcito, y cuando vos le das un primer impulso, esa energía de mecánica que hace girar el motorcito por primera vez con una manivela, ponele, eso mueve al generador y el generador genere la tensión que vuelve a alimentar el motor, y así sucesivamente. No, se pierde energía. Digamos que lo que más pierde energía, yo supongo que será por la resistencia mecánica de los rodamientos, luego por la resistencia eléctrica del propio cable y la bobina, ¿no? En eso, y en la transformación de energía eléctrica en magnética, en calor, bueno, eso tenerlo claro que no. Por eso se pueden lograr máquinas muy eficientes, pero nunca que generen la misma energía que la que genera la misma energía que las hace funcionar. Eso sería la definición. Ni que puedan generar mucho menos más energía que la que las hace funcionar, ¿no? Y bueno, habiendo dicho esto, la resistencia, bueno, lo dice la misma palabra. Resistencia se resiste ¿a qué? Al movimiento de la corriente eléctrica. El cable, a pesar de que es muy buen conductor, tiene una cierta resistencia, que va a estar relacionado con ciertos parámetros del cable. Ya les puedo ir diciendo, cable más grueso va a tener menos resistencia, más largo va a tener más resistencia, más puro el cobre va a tener menos resistencia, hecho con cobre reciclado, recocido, va a tener mayor resistencia. Funcionando al sol va a aumentar su resistencia. Junto a otros cables que todos calienten también va a aumentar su resistencia, porque también por el calor, como el sol. Y algunas cosas más que las dejo ahí boyando. Después voy a ver si en el próximo video ya empezamos con el catálogo de los cables para entender. Total, ya habíamos visto el circuito eléctrico, sabemos que se une con cablecitos. Nosotros vamos a enfocarnos a hacer una ventana en lo que es la electricidad, un poco de electrónica también, pero después tenés cables de uso industrial, de alta tensión, de microchip dentro de los chips, en los circuitos impresos, en las placas, etc. Vamos terminando porque estamos en 30 minutos y los videos se hacen cada vez más largos. Yo lo que quiero, les pido que me digan qué les parece. Si se hacen muy largos, veré de acortarlos. Debo reconocer que me cuesta. Pero bueno, vamos terminando acá. Así que amigos, gracias por ver el video. Y como siempre les digo, suscríbanse al canal, denle like, así me ayudan a que siga creciendo. Y nos vemos en el próximo